La casa de Raquel. La historia del pueblo de Israel es realmente apasionante. Cada episodio en la vida de esta cultura nos deja lecciones maravillosas. Hoy analizamos la historia de Raquel, una mujer que desde pequeña tuvo que aprender lecciones muy duras, pero que a pesar de ser una persona muy frágil, siempre pudo sobreponerse a cada situación y Dios le entregó una maravillosa herencia. Hasta el día de hoy, una de las mayores bienaventuranzas dentro de la cultura judía es la promulgación de la bendición de Raquel, la cual se menciona de la siguiente manera en el libro de Ruth. Que Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. La bendición de Raquel es aún pronunciada dentro del pueblo judío a aquellas mujeres que están contrayendo nupcias. Se proclama como algo profético para las familias y representa uno de los mayores honores para las mujeres hebreas. Llegar a ser como Raquel sería un honor para cualquier mujer, no solamente las hebreas, sino para todas en general, puesto que a través del vientre de esta mujer, la simiente completa de un pueblo fue preservada y todo el mundo fue alimentado. Sin embargo, lo que muchos desconocen de esta proclamación y que subyace detrás de esta maravillosa bendición es que para llegar a ser lo que Raquel fue, tuvo que pasar por un largo y doloroso proceso. Si volvemos en el tiempo y nos ubicamos en aquel momento en el que Isaac y Rebeca envían a Jacob a buscar mujer entre sus parientes, Jacob hace un gran recorrido buscando a su tío Labán, una larga jornada que lo llevaría directamente a encontrarse con Raquel. El relato de Génesis 29 dice que al nomás ver Jacob a Raquel se enamora de ella y ofrece trabajar 7 años a cambio de obtenerla como mujer. A Labán, el padre de Raquel, le parece un buen trato y lo deja trabajar por ese tiempo, pero al final no le entrega a Raquel, sino que en su lugar le da a Lea, la hermana mayor, con el pretexto de que en ese lugar la costumbre era casar primero a la hija mayor. Aquí es donde empieza la formación del carácter de Raquel, pues ella, a pesar de ser una mujer muy bella y delicada, Dios la tenía que tratar para llevarla a la condición de una mujer que concebiría en su vientre 2 naciones poderosas que traerían bendición a todo el mundo. Génesis 29:20 dice que Jacob sirvió 7 años por Raquel y que le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Al cabo de ese tiempo le dice a Labán que le entregue a su hija porque ya había cumplido su tiempo. Labán accede y prepara un gran banquete, invitando a todos los hombres de esa región. Detengámonos un momento a pensar qué cosas pasaban por la mente de Raquel cuando su padre empieza a organizar un gran evento, la boda de su hija menor. Se giran las invitaciones y se anuncia que la hija pequeña de Labán se va a casar con Jacob. Raquel, al igual que la mayoría de invitados, no era consciente de lo que Labán estaba tramando. Como toda mujer joven se emociona, la ilusión y el nerviosismo afloran en su alma. Por 7 años ella aguardaba que llegara ese momento. Al principio, quizás con incredulidad y asombro, pero conforme el tiempo pasaba, la idea de ser una mujer casada era un pensamiento cada vez más firme en su cabeza. Seguramente a Raquel le sucedía como a cualquier mujer en estos tiempos. Noches en vela, reflexiones en la soledad, momentos de ansiedad y preocupación, en fin, una serie de sentimientos que se hacían cada vez más fuertes conforme el plazo se iba cumpliendo. Imagino que la sorpresa de encontrarse en la noche de bodas con una mujer distinta a la esperada no fue solo para Jacob, sino que también para Raquel y muy seguramente para Lea. Raquel fue puesta a un lado y Lea tomó su lugar. El desconcierto de Raquel era mayúsculo. Su decepción no era extraña. Su mismo padre había matado sus sueños e ilusiones. Nadie sabía la causa de la misteriosa actitud de Labán. La historia misma no da cuenta de la costumbre a la que Labán hace referencia.
En los anales de la historia no hay evidencia de que los pueblos arameos o babilónicos practicaran tal costumbre. Aún, los historiadores más insignes no hacen mención a ella en sus escritos. Algunos creen que sería algún tipo de treta inventada por Labán para no dejar soltera a su hija más grande. Otros dicen que podría ser alguna especie de tradición oral que practicaban los arameos. No sabremos con certeza en qué se apoyó Labán para tomar esa decisión. Por lo tanto, lo único que podríamos decir es que el plan de Dios era que Raquel esperara otros 7 años para lograr el sueño de su vida. Labán era solamente un instrumento que Dios estaba utilizando para llevar a cabo sus propósitos. Raquel estaba siendo formada. Dios había puesto sus ojos en ella y definitivamente tenía que pasar por ese proceso. Para Raquel sería un proceso muy doloroso. Tan vergonzoso fue para ella como decepcionante para Jacob, ver que era Lea la que tomaba ese lugar y que debía esperar muchos años más para conseguir a la mujer que él deseaba, aunque en realidad a él le parecieron pocos porque la amaba. Habían sido 7 años de una larga espera para Raquel que habían terminado en frustración. 7 años que hubieran servido para desilusionar a cualquiera. Sin embargo, Raquel no era una mujer que se daba por vencida fácilmente. La Biblia dice que ella era pastora de ovejas y que esa tarea pues tenía dentro de sus requisitos la perseverancia. Nadie advirtió que Raquel había sido sustituida por Lea. Es posible que estas hermanas guardaran un asombroso parecido entre ellas o bien que hayan sido hermanas gemelas, lo cual no sería extraño en la familia de Labán. Sea como haya sido, ahora vendría para Raquel un tiempo muy distinto, otro proceso en el que Dios la estaba metiendo. Hoy le tocaba vivir una situación bastante controversial. Su hermana mayor era la que convivía con el hombre que ella amaba. La decepción había pasado, pero ahora le llegaría la frustración, la impotencia, el desengaño. De repente la desesperanza y la amargura podrían estar tratando de anidarse en su corazón. A estas alturas, Raquel no tenía siquiera la certeza de que su padre la iba a dar en matrimonio al final de esos otros 7 años. ¿Qué argucia inventaría ahora su padre con el propósito de impedirle el matrimonio? ¿Jacob la amaría igual después de haber cohabitado con su hermana? ¿Podría Jacob tener un corazón único para ella o la amaría menos? Eran las preguntas lógicas que pudieron surgir del corazón desalentado de Raquel. Dios tenía respuestas para cada una de ellas, ya que sus planes iban más allá de lo que ese corazón joven de Raquel podría haber imaginado. Cuando llegó el tiempo del plazo acordado, Labán dio a Raquel como esposa a Jacob y por fin el matrimonio llegó a consumarse. Lea empezó a sufrir el desprecio de Jacob y la complacencia de Raquel. Lo que Lea temía finalmente le sucedió. Lea fue despreciada, aunque era la única esposa de Jacob que le había podido dar hijos. Raquel seguía siendo preparada por Dios. Jacob había engendrado 11 hijos, 10 varones y una mujer, por medio de Lea y sus otras 2 concubinas, pero Raquel no había podido concebir ni uno solo. Un cúmulo de sentimientos empezaron a brotar en el corazón de Raquel. La amargura, la envidia, los celos. Ella se preguntaba por qué no podía tener hijos como las demás mujeres. Tenía todas las cualidades como para concebir en su vientre. Poseía indiscutiblemente el amor de su marido. Físicamente no existía ningún impedimento. Sin embargo, Dios estaba preparando su vaso para verter en él algo grande y maravilloso, pero aún no era el tiempo. Ella se preguntaba ¿por qué? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Qué acaso Dios me habrá olvidado? No era precisamente un asunto de ella, era un asunto de Dios. El Señor había decidido que para Raquel era necesario atravesar por otro ciclo de varios años, porque la obra que Él iba a hacer en ella era una obra perfecta. Génesis 30:22 dice
Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Jacob amaba a Raquel más que a sus otras mujeres. Raquel siempre fue el amor de su vida. Jacob vivía enamorado de Raquel. Ella era su razón de vivir y ahora le había dado un hijo. Ya no sería más estigmatizada por su esterilidad. Raquel había terminado un ciclo de preparación, un proceso que la llevaría a obtener una de las bendiciones más grandes dentro de las mujeres de Israel. Todos sabemos la importancia que tuvo José para el pueblo de Israel. Él fue enviado por Dios a Egipto para preservación de ese pueblo. Sus hermanos trataron de destruirlo, pero la bendición de Raquel sobre él prevaleció como un seguro de prosperidad. José adquirió todo el carácter de su madre. Soportó con mucho dolor el proceso de desprecio que le propinaron sus mismos hermanos. Se mantuvo firme en su caminar y siempre honró a su Dios aún en las circunstancias más difíciles. Prodigó respeto absoluto a Potifar, su amo, al negarse a las insinuaciones lujuriosas de su esposa. Siempre mantuvo un recto proceder a pesar de las adversidades. Perdonó y amó a sus hermanos sin esperar de ellos ni siquiera el arrepentimiento. La tarea de Raquel estaba cumplida. Con mucho esfuerzo y sufrimiento había logrado formar un hijo que preservaría la simiente de Israel. Raquel ya no pudo ver la gloria que su hijo tuvo en Egipto, pues en el camino a Efrata, un lugar muy cerca de Belén, murió a causa de complicaciones en el parto. Raquel había dado a luz otro hijo, Benjamín, pero tristemente ya no pudo verlo crecer. Acá es donde podemos ver otra maravillosa muestra del amor y la bondad de Dios, ya que José quedaría tan marcado por la conducta amorosa de su madre que logró perpetuar su memoria a través de su hijo Efraín. Y es que posiblemente José recordaba que Efrata era el lugar en donde perdió la vida su madre, y por ello llamó a su hijo de esa manera. Ahora comprendemos por qué Jacob, cuando llega el momento de bendecir a los hijos de José, cruza sus brazos y le otorga la diestra de la primogenitura a Efraín. Era como una muestra de honra a la memoria de Raquel y que perduraría a través de este hijo de José. Definitivamente los hijos de Israel vendrían a ampararse debajo de la bendición de Raquel, quien a través de José los salvaría de la destrucción metiéndolos debajo de su paternal cobertura. Raquel se había convertido en madre de todos los hijos de Israel, cumpliendo así la escritura que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54:1.